6 mujeres desaparecidas, sin escenas del crimen ni pruebas criminales. Nos estábamos preparando para lo peor. No sabíamos qué iba a pasar a continuación. Creía que estaba retenida en alguna parte, que estaba viva. Para mí, eso era peor que si estuviera muerta. Ese tipo es la personificación del mal. Era fácil imaginar lo que les hizo a aquellas mujeres y el daño que provocó a tanta gente. En invierno de 1996, la ciudad universitaria de Poughkeepsie, en Nueva York, se prepara para vivir uno de los episodios más oscuros de su historia. La ciudad de Poughkeepsie está a unos 100 kilómetros al norte de Nueva York, en la ribera este del río Hudson. Allí viven unas 30.000 personas. Es la típica ciudad pequeña de Estados Unidos. Pero la localidad también tiene un lado sórdido. El lunes 9 de diciembre, Patricia Barón denuncia la desaparición de su hija Gina, de 28 años, consumidora de drogas y conocida prostituta. A principios de diciembre, Gina estaba con su novio Richie y sobre las 2 o las 3 de la madrugada se pelearon. Ella le dijo que se largase y así lo hizo, se fue. Cuando volvió, ella ya no estaba allí. Sobre una semana después, apareció en mi puerta. Yo no lo conocía todavía. Vino para informarme de que Gina no aparecía. Yo le pregunté a qué se refería, porque Gina siempre estaba por la zona. No solía irse a ninguna parte. Él me contestó que llevaba días sin verla. Así que le dije a mi hermana que teníamos que ir a informar de su desaparición, porque ella nunca se va a ninguna parte. Siempre está por aquí. Para Gina y su madre, la vida en Poughkeepsie siempre ha sido difícil. Cuando me quedé embarazada en 1967, el padre de Gina no quería saber nada de ella, así que se marchó. Era una niña adorable y no me daba ningún problema. En 1978, Gina y yo nos mudamos a Poughkeepsie. Me parecía que sería un lugar mejor para criarla, así que conseguimos un pequeño apartamento. Ella iba al colegio y yo me puse a trabajar. Gina tendría unos 10 años por aquel entonces. Era una niña muy tímida y muy buena. Cuando tenía unos 15 años, empezó a frecuentar malas compañías. Y fue entonces cuando empezó con las drogas. Para cuando tenía 16 años y medio, ya no iba al colegio. Lo había dejado. Y causaba tantos problemas que no pude ayudarla más. Era demasiado. Creo que se estaba hundiendo y que no era capaz de salir del pozo. Patricia no tarda en descubrir que su hija trabaja en la calle. Cuando Gina cumplió 21 años, le dije que ya no podía seguir viviendo así. Le dije que iba a buscarme un apartamento de una sola habitación, pero a ella no le importó. Me aseguró que tenía un lugar al que ir. Al parecer iba a vivir con su novio, pero la cosa no salió bien y luego, entre los 21 y los 24, estuvo dando tumbos, viviendo en varios lugares diferentes, posiblemente en 10 o 12 sitios distintos, con 10 o 12 familias diferentes o personas o lo que fuese. Con 26 años, Gina tuvo una pequeña llamada Nicole, una niña a la que está criando Patricia ahora. Gina quería muchísimo a su hija, pero no podía cuidar de ella. Entre las drogas y el alcohol, no estaba capacitada para cuidar de Nicole. Ahora, más de 2 años después, la problemática joven ha desaparecido sin dejar rastro. El trabajo del detective Carl Skip-Manning es encontrarla. En aquella época estaba trabajando en la unidad de narcóticos. Era el detective más joven por aquel entonces. Llevaba apenas un par de meses en esa unidad de detectives cuando se nos informó de la desaparición de Gina Barón, una mujer de la zona. La mejor pista de los detectives es Richie, el novio de Gina. Creció en Pine Plains, Nueva York, a unos 40 o 50 kilómetros al nordeste de la ciudad de Poughkeepsie. Sabíamos que era un chico de la calle. Estaba metido en drogas, un tipo duro. Era un tipo de la calle, cometía pequeños hurtos y delitos de poca monta. Tenía un historial penal. No era más que un pobre adicto a las drogas. Cuando estaba sobrio y normal era bastante majo, pero si estaba colocado era como cualquier otro adicto. Tras interrogarlo, los investigadores descartan que tenga algo que ver con la desaparición de Gina. La Navidad llega a su fin, sin que haya rastro alguno de la mujer desaparecida. El detective Manning comentó la posibilidad de que hubiese decidido irse de la ciudad o algo así. Yo le dije que no, que Gina tenía que estar muerta porque mi Gina nunca salía de la ciudad, nunca. Casi un mes después de la desaparición de Gina, la policía de Poughkeepsie cuenta con un nuevo detective. Su nombre es Bill Sigrist. El 3 de enero de 1997 me trasladaron y pasé de ser teniente de patrullas a teniente detective. El detective Skip-Manning me puso al día en el caso de la desaparecida Gina Barón.
Aquella no es la única desaparición que está investigando la policía. En octubre, un par de meses antes de la desaparición de Gina, también había desaparecido una mujer que vivía al otro lado del río, pero que trabajaba en la ciudad de Poughkeepsie de forma habitual. Su nombre era Wendy Myers. Como Gina, Wendy era una prostituta muy conocida. Yo conocía tanto a Wendy Myers como a Gina Barón. Fui policía en la ciudad de Poughkeepsie durante más de 20 años y recorrí hasta el último metro cuadrado de la ciudad durante mi carrera. Conocía a algunas de estas mujeres y no eran más que unas crías. El 24 de octubre, Wendy Myers abandonó su apartamento del otro lado del río y su novio no la volvió a ver. 2 días después, informó a la policía de su desaparición. La prostitución es un trabajo peligroso, siempre lo tengo presente. Primero hubo la desaparición de Wendy, pero cuando se nos informó de la desaparición de Gina, me pregunté qué estaba pasando. Le dije que no creía que esas mujeres se hubiesen ido a un centro de desintoxicación y que hubiesen encontrado a un benefactor que las mantuviese. Todos las conocíamos bien, igual que a sus socios en la calle, y habían desaparecido por completo. Los detectives se ven presionados para que no malgasten recursos en un caso de prostitutas desaparecidas. Durante las primeras fases de la investigación, la gente nos preguntaba qué estábamos haciendo. En muchos casos, si vas a la policía y dices que tu hija es prostituta y que ha desaparecido, nadie se interesará en el tema, porque las prostitutas están consideradas ciudadanas de segunda clase. Llamé al Poughkeepsie Journal, el periódico de la ciudad, y les pedí que contasen la historia de las chicas desaparecidas. Me contestaron que no creían que los casos estuvieran conectados y que no iban a publicar nada al respecto. Estaba convencida de que si hubiese desaparecido una chica de la Universidad de Vassar, eso sí lo habrían cubierto. Impávidos, los investigadores continúan su búsqueda de pistas. Una tercera mujer desaparece antes de obtener algún resultado. El 15 de enero de 1997 se nos informó en la comisaría de Poughkeepsie de la desaparición de Kathleen Harley. Era una mujer blanca de unos 45 años que solía frecuentar las mismas zonas que Wendy Myers y Gina Barón. 3 mujeres han desaparecido sin dejar rastro en apenas unas semanas. Puede que la sociedad de Poughkeepsie no viva aterrorizada, pero las mujeres que trabajan en la calle sí que son presas del pánico. La policía sigue sin tener sospechosos. En las calles cundieron el pánico y el nerviosismo. Las chicas sospechaban de cualquiera, con toda la razón del mundo. No sabíamos dónde estaban esas mujeres ni qué estaba pasando. Los investigadores están convencidos de que hay un depredador en alguna parte que acecha a las prostitutas de la ciudad. Por ahora está pasando desapercibido. ¿Cuántas mujeres más tendrán que desaparecer antes de que la policía consiga una pista? Enero de 1997. 3 mujeres han desaparecido en las calles de Poughkeepsie, Nueva York. Por ahora, los detectives no tienen ninguna pista. Todo lo que había mujeres desaparecidas. Las 3 eran prostitutas y no había escena del crimen ni sospechosos. No había nada. La policía no tenía ni idea de qué hacer. Las 3 estaban metidas en el mundo de la prostitución y las drogas y habían desaparecido sin más. La policía sale a las calles en busca de alguna pista. Todo aquel que utilizara los servicios de una prostituta en la ciudad de Poughkeepsie era sospechoso. Así que empezamos a buscar. Pero es como buscar una aguja en un pajar. Cuando tienes una ciudad como Poughkeepsie, sabes que hay una parte en el centro de la ciudad que está plagada de crimen y en la que hay mucha prostitución. Con eso tienes clientes tanto de la ciudad como de fuera. Pueden venir desde cualquier rincón. Es decir, pueden venir desde cerca o de muy lejos, a unos 50 o 60 kilómetros. Eso hacía que nuestra lista de sospechosos fuera enorme. Seguimos investigando y preparamos un cuestionario. Recorrimos la zona hablando con las mujeres que se dedicaban a la prostitución. Les preguntamos si sabían algo sobre las mujeres desaparecidas, así como si habían tenido un encuentro con algún cliente violento. La investigación da sus frutos. Varias mujeres indican a los detectives un mismo hombre. Kendall François, de 26 años. Kendall François era un tipo grande. Posiblemente midiese 1,90 y pesar más de 100 kilos. Tenía un olor corporal muy fuerte. La higiene no era lo suyo. Y varias de las mujeres, cuando empezamos la investigación y oyeron el nombre de François, se quejaron de que muchas veces era muy rudo con ellas, de que el sexo era muy violento. Se rumorea que François incluso amenazó con un cuchillo a una chica. Pero la supuesta víctima no da la cara para presentar cargos. Decidimos que lo mejor sería vigilar a Kendall François y su casa para ver qué podíamos averiguar sobre él. Lo que descubren resulta inquietante. Vivía con sus padres y trabajaba en una escuela de secundaria de la zona. Por las noches frecuentaba prostitutas. Salió de casa y lo seguimos. Conducía en círculos por varios barrios. Pasada una hora y media llegó a la zona por la que se mueven habitualmente las prostitutas. Para él era casi como un coto de caza, ya que no prestaba atención a las señales de tráfico. Se saltaba los semáforos en rojo y las señales de stop. Todo por intentar encontrar a una prostituta, pero aquella noche no encontró ninguna.
Decidimos poner una cámara de vídeo en casa de Kendall durante 7 días para poder ver qué se llevaba entre manos. Con la vigilancia de Kendall y siguiéndolo, no conseguimos ninguna prueba material ni ningún motivo para obtener una orden de registro. 3 meses después de la desaparición de Gina, la investigación llega a un punto muerto. Y no hace más que complicarse. El 7 de marzo de 1997, la madre de Catherine Mars informó de su desaparición a la policía de Poughkeepsie. Catherine Mars se ajusta a la descripción de las demás mujeres desaparecidas. Complexión pequeña, pelo negro, ojos azules, y además era una prostituta que trabajaba en las calles de Poughkeepsie. La última vez que alguien vio a Catherine Mars fue el 12 de noviembre de 1996, 4 meses antes, así que el rastro estaba ya demasiado frío. Ahora teníamos a 4 mujeres desaparecidas en un plazo de 4 meses y éramos conscientes de que teníamos un problema entre manos. No teníamos ninguna pista sólida y nos estábamos preparando para lo peor. No sabíamos qué iba a pasar a continuación. Llegados a este punto, empiezan a sospechar que no están buscando a mujeres desaparecidas, sino cadáveres o tumbas recientes. Yo quería que nos dejasen el helicóptero de la policía estatal, que lo trajesen a Poughkeepsie para sobrevolar las zonas donde las prostitutas solían aceptar a los clientes. Quería que lo hiciesen pronto, antes de que la vegetación de los árboles tapara la vista del suelo. Comprobamos la ribera del río Hudson, las vías del tren, las zonas del bosque alrededor de la ciudad y las zonas en las que las prostitutas aceptaban a los clientes, pero no conseguimos nada. Pasan los meses sin avances en el caso. En otoño se informa de la desaparición de 2 mujeres más. En ese momento había 6 mujeres desaparecidas. No teníamos ni escenas del crimen ni pruebas criminales de ningún tipo. Pero ahora la policía sí cuenta con el apoyo de la prensa. En diciembre de 1997, el Poughkeepsie Journal publica por fin la historia. El titular lanza una pregunta preocupante. ¿Hay un asesino en serie suelto? Cuando el Poughkeepsie Journal publicó por fin la historia, ya hacía casi un año de la desaparición de Gina. Pero yo no dejaba de preguntarme, ¿dónde estaría mi hija? ¿Dónde estaría Gina? Es decir, creía que estaba retenida en alguna parte, que estaba viva. Para mí, eso era peor que si estuviese muerta. La historia por fin se publica en el Poughkeepsie Journal, pero eso no ayuda en nada a los investigadores, dado que nadie les ofrece nueva información. En ese momento la policía todavía no tenía nada, ni había escenario del crimen ni nada, solo un puñado de prostitutas desaparecidas. No podíamos limitarnos a sentarnos y esperar a que alguien nos diese información, porque si no la había, tendríamos que salir y hablar con la gente, intentar ahondar un poco más. El teniente Sigrist recurre a un plan valiente y poco ortodoxo. Presionar un poco más a su único sospechoso, Kendall François. El 18 de enero de 1998, Kendall François y su madre salen de casa poco antes de las 7 de la mañana. Los investigadores les siguen en coches de incógnito. Esperamos a que Kendall dejase a su madre en el trabajo y luego le seguimos. Al final hicimos parar y le preguntamos si podía venir a la comisaría a hablar con nosotros. Me miró y me dijo que vendría sin problemas. La sala de interrogatorios estaba preparada con un mapa en la pared, en el que se podía ver la casa de Kendall François marcada con un círculo, así como una foto de la casa sobre el mapa. La idea era que nada más entrar, supiese que era sospechoso. Queríamos darle algo en lo que pensar. Teníamos fotos por toda la sala, tanto de las prostitutas desaparecidas como las suyas. Intentábamos que si era culpable pensase que lo sabíamos y que ya lo teníamos, aunque en realidad no sabíamos nada. Si François está alterado, no lo demuestra. En vez de eso, mantiene la calma y contesta a todas las preguntas de los investigadores de manera muy educada. Incluso acepta someterse a un detector de mentiras. Durante el interrogatorio no dejaba de echarle en cara el supuesto crimen por el que estaba acusado. Violar a una chica en casa con un cuchillo. Le preguntaba todo el rato por ese crimen y él no hacía más que negarlo. Aseguraba no haber hecho nada por el estilo. Y tras presionarlo constantemente, acabó admitiendo que no era un cuchillo, que era una lima de uñas. Yo le dije que entonces no tendría más que llevarme a su casa y enseñarme esa lima, y que después podríamos dejar el tema. ¿Aceptó? Sin pruebas suficientes para una orden de registro, la policía aprovecha esta oportunidad para revisar el interior del hogar del sospechoso. Pero François solo permite que lo acompañe un detective. Fuimos a su casa. Kendall me guió hasta la entrada y accedimos al interior de la vivienda por una puerta lateral.
Me sorprendió el estado de aquella casa. Era increíble. No había puertas en ningún armario y todo era un verdadero caos. Había comida podrida en todas las encimeras. Los fregaderos estaban llenos de platos sucios. Había cucarachas por todas partes. Había capas y capas de gusanos vivos sobre gusanos muertos por todas partes. Era un verdadero caos. Era increíble ver una casa así. Sin embargo, no hay ni rastro de actividades criminales. Recorrimos toda la casa y no me dejó entrar en ninguna estancia ni abrir ninguna puerta que no fuese su habitación. Me llevó allí, pero su habitación estaba todavía peor que el resto de la casa, con comida podrida y basura acumulada por todas partes, y la ropa tirada por doquier. Mientras él buscaba la lima de uñas, yo eché un vistazo a ver si encontraba algo que nos pudiese indicar que aquel hombre estaba relacionado con las mujeres desaparecidas. François dice que no encuentra la lima y de repente parece ponerse nervioso. Me comentó muy alterado que teníamos que irnos, que teníamos que salir porque sus padres no querían que entrase nadie, que no podíamos estar allí. Así que salimos de su habitación, bajamos las escaleras y volvimos al coche. Yo iba por delante de él porque intenté aprovechar para bajar al sótano y ver si había alguna pista allí abajo. Iba un par de pasos por delante de él y empecé a bajar las escaleras del sótano, pero me agarró por el hombro con tanta fuerza que casi me tira y me dijo que no se salía por allí. El detective está más convencido que nunca de que François oculta algo. No fue el comportamiento normal ante alguien que se ha equivocado de camino en una casa. Se enfadó mucho conmigo, me levantó la voz y me reiteró que teníamos que irnos enseguida antes de llevarme hasta la puerta de salida. Después llevamos a Kendall François a la comisaría para que se sometiese a la prueba del polígrafo. Le hicimos las preguntas de rigor y superó la prueba. Le dimos las gracias y lo llevamos a su casa. Estábamos una vez más en el punto de partida. Los investigadores están perdidos. Pero cuando parece que el caso va a quedar sin resolver, aparece otro sospechoso. Una persona con un pasado escalofriante. Por aquel entonces llevaba casi 30 años trabajando en la policía y había conocido a mucha gente y me las había visto con todo tipo de personas. Pero cuando le vi, supe que era un tipo duro, que era muy peligroso. Enero de 1991. 6 prostitutas han desaparecido en Poughkeepsie, Nueva York. Y los investigadores todavía no tienen a ningún sospechoso, pero no se rinden. Otro sondeo por las calles les conduce a un cliente llamado Roy Chandler. De primeras parece un tipo normal, no es más que otro sospechoso en la marea de sospechosos que usa los servicios de prostitutas. Lo estudiamos más de cerca y analizamos su pasado y sus antecedentes. Al hacerlo descubrimos que ese tipo tenía un extenso historial criminal a sus espaldas. Su pasado criminal incluía varios ataques en el sur, una violación y una mujer asesinada con la que él tenía relación. Llamamos a la policía de Carolina del Sur, dado que él era de allí. Hablamos con algunos agentes y nos dijeron que si teníamos mujeres desaparecidas, él podía ser un sospechoso importante. La policía está deseando interrogar a Chandler, pero está en la cárcel de Poughkeepsie. Sabíamos que aquel hombre había sido arrestado por contratar a una prostituta y que lo habían enviado a la cárcel del condado, donde pasó una pequeña temporada por aquel delito. Y sabíamos que iba a salir aquel mismo día, a medianoche. Así que un par de chicos del escuadrón y yo fuimos allí a encontrarnos con él. Y efectivamente, a medianoche salió de la cárcel. Le dijimos que queríamos hablar con él. Era obvio a simple vista que aquel tipo era un convicto profesional. Es decir, era un tipo grande al que no le gustaba la policía. Eso estaba claro. Conseguía que se te pusiesen los pelos de punta con su mera presencia. Era un convicto experimentado. No le tenía miedo a un puñado de policías que le querían hacer unas preguntas. Sin duda, iba a ser un hueso duro de roer. Chandler niega con vehemencia tener algo que ver con las mujeres desaparecidas. Pero la policía no va a permitir que se vaya sin más. Lo llevamos a casa de su hermano, a quien nos presentó. Estuvimos hablando con ambos y descubrimos que no se iba a quedar en casa de su hermano, que es poco más que una pequeña y extraña choza en medio del barrio. Había estado viviendo en el bosque, a las afueras de Poughkeepsie. Era como un gitano. Viajaba por los bosques y vivía de la tierra. No encontramos nada en casa de su hermano, pero sí sabíamos que teníamos que investigar la zona del bosque en la que había estado acampado. Poughkeepsie está en medio de numerosas granjas, además de estar rodeado de uno de los ríos más grandes del mundo. Así que hay una zona enorme en la que deshacerse de cadáveres sin que nadie se entere.
Le pedimos que nos llevase a un par de sitios en los que había acampado y resultó que estaban en medio del bosque. Había muchas propiedades diferentes en las que buscar y queríamos encontrar a alguna de las mujeres. Sería ideal encontrarlas. Estuvimos buscando pruebas de todo tipo, alguna señal de que era el escenario de un crimen o de que allí había habido mujeres. Cabía incluso la posibilidad de que aquel hombre tuviese a las mujeres desaparecidas allí, esclavizadas en sus campos, en algún rincón. La policía lleva a cabo una búsqueda minuciosa, pero no obtiene ninguna pista en ningún rincón de los bosques que rodean Poughkeepsie. De nuevo, los investigadores carecen de pruebas suficientes y deben dejar libre al sospechoso. Eso sí, siguen vigilando muy de cerca a Roy Chandler y a su hermano. En aquel momento decidimos que íbamos a necesitar más ayuda de la que nos ofrecía nuestro departamento. El jefe contactó con el fiscal del distrito y decidieron formar un equipo especial con varios miembros de distintas agencias. El 27 de agosto de 1998, los miembros del equipo especial de mujeres desaparecidas celebran una rueda de prensa. El público exige unas respuestas de las que los investigadores carecen. Durante esa rueda de prensa nuestras buscas empezaron a sonar. Nos llamó la atención que a todos nos llamasen de la comisaría. La llamada era para informarnos de que se había denunciado la desaparición de otra mujer, otra prostituta. Tras 6 meses de estancamiento en el caso, de nuevo teníamos un rastro fresco. Katina Newmaster era una joven de Poughkeepsie que se había criado en la ciudad. La conocía desde que era pequeña y nos había ayudado mucho en el pasado. Apenas 2 días antes, los investigadores han estado hablando con ella en las calles. Le dijimos que tuviese cuidado con los clientes, ya que sabía lo que tenía que hacer, que no fuese con nadie a quien no conociese porque todavía no teníamos ninguna pista en el caso. Y Katina nos dijo que no pasaba nada, que era demasiado lista para hacer tonterías, que no nos preocupásemos por ella, que sabía lo que hacía. 2 días después desapareció. Todo esto estaba sucediendo justo delante de las narices del equipo especial. La policía estaba quedando fatal porque las mujeres desaparecían en la calle principal de la ciudad y las fuerzas del orden no parecían capaces de hacer nada para evitarlo. Una vez más, el teniente Sigrist pide ayuda. Llamé al agente especial con el que había contactado antes y le dije que ya eran 8 las mujeres desaparecidas. Le comenté que las 2 últimas habían desaparecido en la misma zona a plena luz del día. Hola, ¿qué tal? El agente especial me sugirió montar un control de carretera en la zona donde se había visto por última vez a las mujeres. El control de carretera se llevó a cabo durante el día para agitar un poco las cosas en la comunidad. Era lo más lógico. Teníamos coches de policía y le pedí a mi secretaria que preparase unos carteles. Empezamos el control a eso de las 9 de la mañana. Manning se dirige al control de carretera esa misma mañana, acompañado del detective Bob McCready. Nos detuvimos en un semáforo en rojo y miramos hacia la derecha. Le dije a Bob que se fijase bien en quién había en el coche cercano. Tras 2 años de frustración, el detective está a apenas unos instantes de conseguir una pista que por fin hará que toda la verdad salga a la luz. Poughkeepsie, Nueva York, 1 de septiembre de 1998. Los detectives siguen buscando pistas en el caso de las prostitutas desaparecidas, así que planean pasar la mañana sondeando a los conductores en un control de carretera. Cuando se detienen en la intersección de Main Street y Grand Avenue, en el cruce donde se montó el control de carretera, ven a Kendall François sentado al volante en un semáforo. Lo veo y le digo a Bob, mira qué hay en ese coche. Es Kendall, uno de nuestros 2 o 3 sospechosos principales, y no hemos hecho nada con él últimamente. El caso había estado tranquilo y no habían desaparecido mujeres hasta hacía poco. Nos metimos en el aparcamiento, y en cuanto Bob y yo salimos del coche, un ciudadano que nos conocía empezó a llamarnos a gritos, y vino corriendo hacia nosotros. El tipo aparece y empieza a gritar que hay una chica que dice haber sido violada. Así que Skip y McCready van rápidamente a la gasolinera. Allí se encuentran a la prostituta Christine Seller, desconsolada, con marcas recientes en el cuello. Estábamos ante una joven que obviamente estaba muy alterada, llevaba rato llorando. Estaba consternada y prácticamente podías verle las huellas dactilares alrededor de su cuello, en el punto en el que le habían intentado estrangular. Al principio no quería hablar con la policía porque tenía miedo de meterse en problemas. Creía que había una orden judicial contra ella, pero Skip y McCready consiguieron que hablase y les contase lo que había pasado. Estaba gritando y llorando histérica. Yo le preguntaba continuamente quién le había hecho aquello. Ella gritaba que había sido el imbécil de Kendall, que había intentado matarla. Según Christine, Kendall François la ha recogido esa mañana para llevarla a la parte de arriba de su casa. También nos dijo que había estado con Kendall muchas veces antes y que nunca había tenido problemas. Habían tenido relaciones en la habitación, pero a la hora de pagar, Kendall se puso violento y le rodeó la garganta con las manos. Cuanto más se resistía ella, más apretaba él.
Cuando Kendall ya casi la había estrangulado, ella se desmayó. Luego le pidió que la llevase a comprar tabaco. Estaba muy enfadada y lloraba. Básicamente le suplicaba que la llevase a comprar tabaco porque ella pensó que era la manera de salir de la casa. Increíblemente consiguió convencerlo para que la llevase a la gasolinera a comprar tabaco. De nuevo en el coche, Christine hizo todo cuanto pudo para ocultar el miedo que le tenía a su posible asesino. En cuanto llegaron a la gasolinera, la joven huyó. Bajó del coche para ir a por tabaco y ya no volvió a salir de la gasolinera. Ahí fue cuando llegamos nosotros. La llevamos a la comisaría y hablamos por radio y por teléfono con otros miembros del equipo especial. Éramos conscientes de que teníamos a una posible víctima y de que eso podría ser el avance que estábamos esperando en el caso. Poco después, aquella misma tarde, la policía emite una orden de arresto contra Kendall François. Decidimos citar a Kendall a venir a la comisaría para que los miembros del equipo especial lo interrogasen. Nos reunimos con él y lo metimos en una sala de interrogatorios para conseguir sacarle qué había ocurrido aquel día. Una vez más, François se muestra dispuesto a hablar sin un abogado. Admite haber atacado a Christine y explica que se enfadó un momento, pero que luego se calmó y que solo quería llevar a la mujer de vuelta al centro cuando se fugó. Pero cuando los investigadores dicen a François que van a conseguir una orden de registro de su casa, algo parece cambiar. Y el sospechoso muda su actitud radicalmente. Estábamos en un punto en el que le dije que íbamos a registrar su casa y de repente se rindió y confesó. Nos pidió que le diésemos todas las fotos de las prostitutas desaparecidas, que llamásemos al fiscal general, que iba a contarnos lo que había pasado. La confesión que les ofrece resulta desconcertante. Cogí todas las fotos de la puerta y las puse delante de él, que empezó a mirarlas como quien mira un álbum familiar. Le dio la vuelta a un par de ellas, apartó una y nos dijo que la había matado. Luego volvió a mirar las fotos, cogió otra y volvió a decir que la había matado. Era algo increíble, llevábamos casi 2 años a vueltas con el tema, teníamos a todas aquellas mujeres desaparecidas y ni una sola pista de lo que había pasado. Él había superado la prueba del polígrafo y había estado bajo vigilancia sin ningún resultado. De repente confesó. Los investigadores no pueden creer el comportamiento impávido de François. Yo estaba observando la escena desde detrás del cristal polarizado. Vi cómo revisaba las fotos y contaba cómo los había matado y todo lo que había pasado. Se mostraba bastante claro, indicando a cuáles había matado y a cuáles no. Yo estaba en casa. Skip me llamó y me comunicó que fuera inmediatamente. Kendall se había rendido y estaba diciendo dónde estaban los cadáveres. Sin más, le dije a mi mujer que tenía que irme. Allí estaba yo, bien trajeado, en la habitación de al lado observando toda la confesión que estaba teniendo lugar. En ese momento pensé que los cadáveres estarían enterrados por toda la ciudad, o por todo el país, o por todo el estado. Llamé a mi esposa a casa y le pedí que me trajera una muda, unos pantalones, botas de trabajo y camisetas. Quería prepararme para salir y empezar a cavar en busca de las víctimas a las que aquel hombre había asesinado. Me daba igual donde hubiera enterrado los cadáveres. Todo había acabado. Estaba agotado tras 22 largos meses. Pero la pesadilla todavía no ha llegado a su fin. Lo que Kendall François está a punto de revelar sumergirá a la policía de Poughkeepsie en uno de los escenarios del crimen más oscuros y terroríficos que jamás hayan visto en su carrera. Se la llevaron a un lugar tan espantoso que todavía tengo escalofríos al pensar en esa casa. Tras casi 2 años viendo cómo desaparecían mujeres de las calles, la policía de Poughkeepsie por fin ha detenido a un sospechoso. La tarde del 1 de septiembre de 1998, Kendall François confiesa haber asesinado a las 8 prostitutas desaparecidas. Ahora, los investigadores quieren saber dónde están enterradas las víctimas. Los investigadores estaban convencidos de que iban a encontrar los cadáveres en el bosque, pero no fue así. Kendall les dijo que estaban en el desván y en el sótano de su casa, donde vivía con su madre, su padre y su hermana. En todo el tiempo que llevábamos pensando en Kendall como sospechoso, nunca se nos pasó por la cabeza que pudiera tener todos los cadáveres guardados en casa, con su madre, su padre y su hermana viviendo allí. Con François detenido, la policía acude a su casa. Había un ejército de agentes de la Policía Estatal de Nueva York, así como policía de la ciudad de Poughkeepsie. Fueron a casa de Kendall, la rodearon, acordonaron la zona y luego los agentes y los detectives llamaron a la puerta con una orden de registro en mano. Abre el padre de Kendall, quien se muestra muy sorprendido al enterarse de lo que sucede. Tras enviarlo a la comisaría junto con su mujer y su hija para ser interrogados, un equipo de investigadores se dispone a registrar a conciencia aquella casa mugrienta.
La casa era un completo desastre. Había cosas por todas partes y el lugar apestaba. Por eso nadie había olido nada raro o que pareciese un cadáver. Entraron en la casa despacio de forma metódica y estuvieron un buen rato dentro. Fueron al desván y allí encontraron indicios de restos humanos. Cuando llegaron arriba del todo encontraron cuerpos humanos. No había duda alguna, eran cadáveres en descomposición. Eran algunas de las víctimas de Kendall François. Sacaron fotos y luego se marcharon. No querían empezar a analizar una escena del crimen en plena noche, así que dejaron la casa vigilada. Pero hay cosas que no pueden esperar al día siguiente. En plena noche llamaron a la puerta. Fui a abrir y vi a Skip. Justo entonces lo supe. Tenía algo importante que decirme. Cuando lo dejé entrar, me dijo que creía que habían encontrado a Gina y a las mujeres que habían desaparecido con ella, pero que no podían asegurarme nada hasta que las identificasen al día siguiente. Tuve que sentarme porque estaba totalmente aturdida. Los detalles de la muerte de su hija son algo que nunca podrá olvidar. Aquella fatídica noche, tras una pelea con su novio, Gina pasea por la calle. Quiere dinero para pagarse una dosis. Serían las 2 o las 3 de la mañana y Gina estaba sola en el Church Street. Kendall François se le acercó y Gina confió en él. Lo conocía, por lo que lógicamente confió en él, del mismo modo que las demás chicas lo conocían y confiaron en él. Kendall y ella acuerdan un precio y él la lleva a un aparcamiento retirado. Según la confesión de François, Gina está de muy mal humor y empieza a decir cosas que lo cabean. La agarra por la garganta y ella se queda inconsciente mientras mantienen relaciones. Cuando recupera la consciencia, él la vuelve a estrangular durante varios minutos, hasta que Gina deja de moverse para siempre. Tras matar a Gina Baron, la llevó de vuelta a su propia casa y la escondió bajo un colchón. La tuvo allí unos 3 meses antes de subirla al desván, donde ya estaba el cadáver de Wendy Myers, su primera víctima. Sentí un gran alivio cuando la policía me contó que la había matado y que luego se llevó su cuerpo a casa, porque su espíritu no había llegado a entrar en aquel lugar terrible al que se llevaba a todas aquellas mujeres. A la mañana siguiente, la policía ya estaba de vuelta en la casa sobre las 8 de la mañana. Estábamos preparados para estudiar el escenario del crimen. La investigación de la escena del crimen duró 29 días. Furgonetas de la prensa y cientos de residentes de Poughkeepsie se reúnen en esa calle residencial. Fui a la casa un par de días después con mi hermana. Tenía curiosidad, quería verla. No tenía ningún sentimiento en concreto. Simplemente quería ver dónde había estado Gina todo ese tiempo. Los investigadores forenses revisan todos los rincones de la propiedad. Teníamos a un equipo trabajando en el perímetro exterior de la casa, rastreando con cuidado en busca de fragmentos de huesos o cualquier otra pista que pudiera relacionar a François con los asesinatos. Dentro de la casa teníamos a un equipo forense trabajando en el desván. Pero el lugar estaba tan sucio que si te apoyabas en la pared se te pegaba a la ropa una capa de porquería imposible de limpiar. Por no hablar del olor del sitio. Hay una plaga de bichos por todas partes e ingentes cantidades de excrementos de animales, pero nada comparable al terrorífico espectáculo que se oculta arriba. En el desván encontraron restos de 5 mujeres en distintas fases de descomposición. Un espectáculo dantesco. 3 de los cadáveres estaban juntos, envueltos en plásticos. Parecía que había empezado a despedazar al menos uno de los cadáveres. El 4.º cadáver lo encontramos en una piscina infantil, en plena descomposición. El 5.º cadáver estaba en un cubo, pero estaba tan descompuesto que parecía un cuadrado. Era algo tan desagradable que uno de los agentes no lo soportó y tuvo que salir del lugar. Los 3 últimos cadáveres, los más recientes, los encontramos en el sótano de la casa. La policía tarda 3 días en sacar los cadáveres y llevarlos al depósito. Mientras siguen con la investigación de la propiedad, el equipo médico trabaja contrarreloj para identificar los restos. Gina fue declarada muerta el 3 de septiembre de 1998. Usaron su historial dental para identificarla. Aunque la policía espera encontrar a Miss Ellison entre las 8 mujeres, se lleva la sorpresa de que no solo no está en la casa, sino que además la 8ª víctima que encuentran es una completa desconocida. Audrey Pugliese era una mujer de 34 años
que se había mudado a Poughkeepsie unos 6 meses antes. También era prostituta, pero nunca recibimos ningún aviso de su desaparición. Fue muy triste el momento en que nos dijeron los nombres de todas las chicas y que una de ellas, Audrey Pugliese, nadie la hubiese echado en falta. Es muy triste esa idea de que alguien pueda desaparecer sin que nadie lo eche de menos. A día de hoy, Michelle Easton sigue considerada como desaparecida. Cuando se completa el análisis del escenario del crimen, casi un mes después, la casa abandonada está cubierta de pintadas con muestras de odio. La familia de Kendall François, que no sabía nada de los cadáveres, se muda a otro estado. El 13 de octubre de 1998, Kendall François llega esposado a un tribunal atestado. Ante la mirada de familiares y amigos de las víctimas, se le acusa de 8 asesinatos en primer grado, 8 asesinatos en segundo grado y una agresión a Christine Seller. He estado en muchos juicios y he visto a muchos asesinos, pero el que más me asustó de todos fue Kendall François. Ese tipo es la personificación del mal. Era fácil imaginar lo que les hizo a aquellas mujeres y el daño que provocó a tanta gente. Aunque el Estado intenta que lo ejecuten, el fiscal acepta una confesión de culpabilidad a cambio de cadena perpetua sin libertad condicional. El Estado tomó la decisión de hacer un trato con François. Se trataba de que confesase su culpabilidad en esos crímenes y que pasase el resto de su vida en la cárcel, que es lo máximo que se puede ofrecer bajo las leyes estatales de Nueva York. Con esto se evita más sufrimiento a las familias y el Estado se ahorra los costes del proceso. Kendall había indicado al principio que iba a confesarse culpable de los crímenes, algo que ahorraba muchas dificultades a las familias de las mujeres desaparecidas, ya que al aceptar voluntariamente las 8 sentencias a cadena perpetua y los 25 años por agresión sexual, nos evitábamos un juicio muy largo. Quería que desapareciese. No quería volver a verlo nunca. El fiscal del distrito opinaba que si era culpable, con un juicio habría apelaciones y la cosa podría alargarse durante muchos años. Así que creo que fue la mejor solución. Se acabó. Ha desaparecido. Fin. La comunidad de Poughkeepsie se va reponiendo poco a poco, mientras Kendall François entra en Attica, la prisión de máxima seguridad más inexpugnable de Nueva York. Gracias a los esfuerzos de las autoridades locales, el prisionero A4160 permanecerá allí el resto de su vida.